Muy buenas con todos. Vamos a hablar sobre lo que es anatomía, anatomía e intervencionismo de codillado de hombro. Cuando hacemos una ecografía de hombro, y en general para cualquier ecografía musculoesquelética, siempre debemos seguir un proceso de ver primero cómo se ve una estructura sana, que en este caso es la porción larga del tendón del bíceps, un patrón fibrilar conservado con un poco de fusión, la musculatura del deltoides, tejido celular subcutáneo y piel. Y tener cuidado cuando nos llega un paciente patológico, porque generalmente todo ese proceso que generalmente vemos tan bien en los libros de ecografía va a ser totalmente diferente a lo que pensamos que vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, vemos la misma estructura, el tendón del bíceps en un eje largo, pero con un engrosamiento, cambio en la ecogenicidad, pérdida del patrón característico. Por eso hay que tratar siempre de ver primero lo normal para poder posteriormente ver lo patológico. Recordar que hablando del hombro, debemos saber de que las principales estructuras que se pueden alterar o dañar son las estructuras del manguito rotador. Y aquí hablamos del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y hacia la cara anterior el subescapular. Estos tres que estamos viendo aquí se van a insertar en la carilla superior, media e inferior del troquite respectivamente y el tendón del subescapular a nivel de lo que sería el troquín. Si bien es cierto, estos son las estructuras, elementos que conforman el manguito rotador, no hay que olvidarnos de una estructura que no forma parte, pero es un gran estabilizador de la articulación glenohumeral, que viene a ser el tendón del bíceps, específicamente su porción larga. Recordar que muchas veces ese tendón del bíceps va a estar siempre en la corredera bicipital y de esa manera va a hacer su recorrido hasta posteriormente ya verlo como masa muscular. Aquí encontramos una prolongación que es el ligamento transverso, que es la expansión del tendón subescapular. Y a medida que vamos descendiendo, esa conversión del tendón a músculo se da gracias a una referencia que es en este caso el tendón del pectoral mayor, que genera esa transición de tendón a músculo. También recordar que la porción del bíceps tiene una porción extraarticular e intraarticular, como estamos viendo a este nivel, que se inserta en el tubérculo supraglenoideo, y ambas posiciones las vamos a ver con ecografía. Cuando yo hago una evaluación ecográfica, siempre trato de generar primero un posicionamiento del paciente, es decir, una flexión de codo 90 grados con la palma hacia arriba. Luego recién palpo la zona que voy a evaluar y recién finalmente coloco el transductor. Aquí lo estoy colocando en un eje transversal y aquí en un eje longitudinal. En esta imagen o en esta posición voy a ver el tendón del bíceps de esta manera en un patrón de sal y pimienta, como vimos en la primera clase, y aquí en un eje longitudinal en un patrón fibrilar. Vean que en ambas estructuras siempre vamos a ver superficial al deltoides y al más profundo a la cortical ósea. Aquí tenemos el troquíter, la corredera y el troquín, y aquí toda la cortical del útero. Cuando visualizamos el tendón del pectoral mayor, no es tanto para ver una patología, sino para poder ver ese proceso de transición del tendón del bíceps a músculo del bíceps. Y generalmente posterior a ello, en la unión miotendinosa es donde se producen la mayoría de las lesiones. Patológicamente, ¿cómo se ve el tendón del bíceps? Pues el tendón del bíceps ha perdido su forma oval característica. Ahí en esta imagen que estamos viendo aquí ya no tiene unos bordes definidos y no tiene un borde oval característico. A su vez también veo un poco de fusión y engrosamiento de la sinovia, que me puede ir orientando hacia un proceso más crónico. Aquí en esta imagen también nuevamente veo el tendón de bíceps con la pérdida de la forma, distensión del espacio por efusión y engrosamiento sinovial alrededor. Aquí también puedo visualizar la efusión, la cual es más evidente y nos permite visualizar el mesotendón
tanto en un eje transversal como la efusión poder verla en un eje longitudinal. Y a la actividad Doppler, este va a mostrar actividad en ambos ejes. En esta imagen que están viendo aquí, vamos a ver una marcada distensión del ligamento transverso, vamos a ver engrosamiento sinovial alrededor y la pérdida característica de la forma oval del tendón del bíceps con leve fusión. Posteriormente vamos a ingresar hacia la porción interarticular del bíceps y aquí ese espacio se conoce como lo que denominamos nosotros intervalo rotador. En esta estructura vamos a ver varias estructuras que rodean al tendón del bíceps. Vemos por fuera el supraespinoso, por dentro el subescapular, por arriba el ligamento coracohumeral con su porción lateral y medial, y por debajo lo que sería el ligamento glenohumeral. Es decir, cualquier patología o alteración de este espacio va a generar un efecto mecánico de compresión que puede generar o que podemos visualizar ecográficamente eh, como hallazgos sugestivos para lo que sería una capsulitis, hallazgos ecográficos sugestivos para lo que sería una capsulitis adhesiva. Vean aquí, alrededor del tendón del bíceps, en su porción interarticular, vean ese halo anecoico en la que nosotros vamos a poder visualizar esta imagen anecoica, donde a este nivel podríamos hacer una infiltración interarticular de hombro, o en este caso una hidroextensión de cápsula. Vean aquí la actividad Doppler al momento de colocarlo. Es leve, pero igual. Y otro criterio ecográfico de la capsulitis adhesiva es un ligamento coracomeral engrosado por más de 3 milímetros. Aquí lo que estoy haciendo es un procedimiento, estoy infiltrando a nivel del intervalo rotador, estoy ingresando entre el ligamento coracohumeral y la porción larga del tendón del bíceps a nivel ya intraarticular, valga la redundancia. Y aquí lo que voy a hacer es tratar de abrir este espacio y poder colocar, en este caso, coloqué un poco de corticoide con anestésico local. Luego vamos a ver el tendón del subescapular. Recordar que el tendón del subescapular es un rotador interno, es decir, para valorarlo ecográficamente debemos hacer una rotación externa para estirar el tendón y poder mostrarlo como estamos viendo aquí. Vean aquí hay dos corticales, una cortical que es el troquín y otra que es la apófisis coracoides. Y de esa manera, cuando yo hago la maniobra dinámica, el tendón se muestra. Cuando hago una rotación interna, el tendón se va a contraer y va a desaparecer. Y de esa manera puedo valorar dinámicamente si es que el tendón está engrosado, si se genera algún tipo de pinzamiento o impingement, si aparece la presencia de la bolsa subcoracoidea a este nivel, si hay calcificaciones, si hay desgarros o cómo está la cortical, en este caso del troquín. Y en un eje transversal se van a ver como unos haces fasciculares porque esto es un músculo multipenal. Aquí estamos viendo un tendón subescapular sano. Vean cómo ingresa con facilidad. No tiene ningún proceso de impingement con la apófisis coracoides. Aquí nuevamente ha salido. Vean aquí la corredera bicipital. El tendón del bíceps se mantiene en su sitio y su forma oval característica. Y vean la diferencia entre esta imagen, en este video, el siguiente, que aquí ya no vean el tendón del subescapular. Se ha roto completamente y solamente vemos deltoides y cortical. Acá vemos la apófisis coracoides. Es decir, esta es una ruptura completa del tendón escapular. Y aquí una bursa subcoracoidea, que aunque era pequeña, era muy sintomática. Y de esa manera lo que buscamos es tratar de ingresar con la aguja, aspirarla en la medida de lo posible y posteriormente colocar un antiinflamatorio. Generalmente este proceso suele ser, a veces toma un poco más de tiempo, pero es importante siempre ver la punta de la aguja, que el paciente esté echado, posicionado, relajado y de esa manera poder hacer el procedimiento de una manera cómoda. Otra estructura que es importante valorar es a nivel de lo que es la cara superior, es la articulación acromioclavicular. Vean que la clavícula es una estructura muy superficial y fácilmente palpable. Es decir, yo solamente posicionando al paciente en una posición neutra, que no es nada complejo, palpando la articulación acromioclavicular, sintiendo ese desnivel entre ambas corticales, puedo colocar directamente el transductor y lo que voy a visualizar es
la cortical del acromio, la cortical de la clavícula. Y entre ambas un espacio que es el espacio articular. Vean que normalmente este espacio suele ser ligeramente distendido por ese desnivel que se genera entre estas dos corticales. Entonces, no nos confundamos en que siempre pensemos de que aquí hay un derrame articular, porque verdaderamente cuando lo hay es bien marcado y bien evidente esa distensión. Vean aquí donde está la estrella. Esta estrella significa que aquí es donde deberíamos entrar con nuestra aguja para hacer una infiltración interarticular a este nivel. Generalmente se hace fuera de plano porque las corticales óseas, al ser tan superficiales, no nos va a permitir ingresar con la aguja en plano. Y aquí sí estamos viendo, por ejemplo, un derrame articular. Vean esta gran distensión de la cápsula y cómo se ingresaría de esta manera fuera de plano. Vean aquí cómo el espacio se ha reducido, se ha formado osteofitos, hay un pinzamiento, hay una distensión de la cápsula. Aquí hay una luxación comparado con el lado normal. Y vamos a ver ahora lo que es el tendón del supraespinoso. Para eso, posicionen, posición de Kras modificada, posición de Kras normal. Ambas posiciones son válidas y probablemente quizás si el paciente lo tolera, es mejor valorar el tendón en ambas posiciones porque aquí se tensa aún más y permite valorar dinámicamente si es que aparece un desgarro, el cual a veces puede pasar desapercibido en algunas ocasiones en esta posición. Entonces aquí vamos a verlo en eje largo y en eje transversal. En eje largo se ve como un pico de ave y en eje transversal se ve como una rueda de coche. Ambos cortes son importantes. Como medidas relativas, el grosor suele ser generalmente entre 4 y 5 milímetros. No debería exceder los 6 milímetros. Y a nivel de lo que sería la rueda de coche, nos permite valorar mucho mejor los desgarros si están en una porción anterior, línea o posterior. El signo de cartílago desnudo también me permite valorar el engrosamiento o presencia de desgarros parciales o de espesor completo. Y también puedo valorarlo no necesariamente en una posición de clase, sino en una posición neutra, como están viendo aquí. ¿Y por qué es importante esto? Porque me permite visualizar la bursa y el pico del tendón de supraespinoso entre dos corticales, que es el acromion y el húmero. Y al hacer yo una abducción pasiva o activa, dependiendo de la comodidad de cada uno, puedo ver cómo este pico se pinza con el acromio o si hay un derrame o si hay una presencia o una efusión a nivel de lo que es la bolsa. También puedo hacer un procedimiento de una manera sencilla porque aquí solamente atravieso el deltoides y ya llegué a la bolsa. Vean aquí también una luxación en un paciente con una enfermedad cerebrovascular que ha tenido, que está con un dolor de hombro. Lado sano, lado patológico. Este es el pico que generalmente se ve en el tendón supraespinoso y obviamente esto ya es un pico patológico. Se debe tener siempre en cuenta no solamente el cambio de grosor, sino también el cambio de la ecogenicidad del tendón y algunos focos de desgarro que pudiesen aparecer. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una bursa subacromial subentoidea, que en este caso está formando un signo que se conoce como signo de la lágrima. La bursa se ha desplazado hacia su porción más inferior. Vean el engrosamiento de la pared, la presencia de sinovia que está generando en este paciente, obviamente, un proceso doloroso. Aquí estamos viendo el tendón del supraespinoso. ¿Cómo se hace la infiltración a nivel de la bursa? Puedes hacerlo en un eje transversal en rueda de coche o puedes hacerlo en un eje longitudinal, que es el de pico de ave. Ambos infiltraciones son válidas. Eso va a depender de la comodidad de cada uno de ustedes, ya sea que lo hagan transversal o ya sea que lo hagan de manera en eje largo. Lo que tienen que tratar de llegar es al espacio anecoico de la bursa y tratar de abrir ese espacio de que va a pasar a ser virtual a ser real y van a ver cómo se empieza a poner más anecoico este espacio por la colocación del líquido. El verlo más anecoico o menos, como en este caso, es una cuestión netamente de volumen. Y al ser un espacio muy grande, tranquilamente pueden colocar volúmenes de 5 o 10 mililitros tranquilamente. Vean aquí cómo el proceso degenerativo del tendón del supraespinoso va avanzando desde
un proceso más leve o tenue hasta procesos más acentuados y más evidentes a la ecografía. Aquí ya con una irregularidad cortical, con un desgarro en la cara articular, con presencia de focos de microdesgarros y engrosamiento del tendón y pérdida de patrón. Con respecto a las clasificaciones, estas pueden ser sintomáticas o no sintomáticas y eso depende de su estado evolutivo. Generalmente las clasificaciones duras e intermedias no son sintomáticas y la blanda sí lo es. Y es la que, al ser también sintomática, tiene las mejores oportunidades para hacer un proceso intervencionista. Vean aquí, ¿por qué se llama blanda? Porque el ultrasonido pasa la cortical, pasa la calcificación y puede dibujar normalmente la cortical. Y aquí la calcificación es tan dura que ya no permite el paso del ultrasonido y no puede dibujar la cortical, en este caso, del húmero. Y la intermedia, pues es un poco de los dos. Estas generalmente son las más sintomáticas y son las que generalmente se van a tratar con una técnica de barbotaje. Hacer una técnica de barbotaje en una clasificación dura, la verdad es que no sería muy, eh, no habría un efecto evidente porque la clasificación difícilmente se va a romper, por así decirlo. Con respecto a las roturas del tendón del supraespinoso, tenemos que valorar siempre dónde se localiza, si ha comprometido todo el grosor, es decir, si es un desgarro parcial o es un desgarro parcial de espesor total, se ha comprometido todo el ancho, es decir, si es una rotura completa o incompleta, y el tamaño de la lesión, que en algunos casos puede ser tenue y en otros casos muy significativo. Podemos pasar de un proceso de tendinosis, que sería un engrosamiento del tendón con pérdida del patrón, a desgarros parciales de cara articular o de cara bursal, o ya sea un desgarro totalmente completo. Vean aquí los desgarros. Este es uno de cara articular, este es uno de cara bursal, cómo se pierde parcialmente la convexidad del tendón del supraespinoso en su inserción, ya sea en rueda de coche o en pluma, en pico de ave. Aquí un desgarro intrasustancia que no se conecta ni con la cara bursal ni con la cara articular. Y aquí un desgarro agudo y crónico en el que el crónico ya se reabsorbió el líquido que estaba aquí y ha generado que el pico se aplane y se deforme, como se ve en esta imagen. Dentro de los cambios que van a ver, pueden ver cambios a nivel de lo que sería un defecto anecoico, que es el foco de desgarro, una imagen hiperecoica, que es el signo de cartílago desnudo, que generalmente se asocia a desgarros. Van a poder ver una compresibilidad, es decir, con el transductor yo voy a hacer una presión y ese líquido va a deformarse poco, pero se deforma. Y hay otros signos más que a veces son indirectos, como la herniación deltoidea cuando el deltoides cae, porque ya no hay el tendón, y como vimos en el desgarro completo del tendón subescapular. Las irregularidades corticales en procesos patológicos crónicos como la artrosis, entre otros. Aquí estamos viendo un desgarro parcial de espesor completo. ¿Por qué no es completo? Porque aquí hay fibras y el desgarro se ha producido a este nivel y genera un signo de cartílago desnudo. Pero aquí sí hablamos de un desgarro totalmente completo, una ruptura completa, porque aquí las fibras se han retraído y ha generado un proceso de herniación deltoidea y ya no veo ningún tendón del supraespinoso a este nivel. Aquí estoy valorando el tendón del supraespinoso, primero en un eje largo, aquí veo una irregularidad cortical, veo unos pequeños focos de calcificación, veo una imagen anecoica de bordes no definidos, sugerente de desgarro, lo cual ya voy a corroborarlo nuevamente en un eje largo, en un eje corto, en forma de rueda de coche. Voy a girar el transductor para ver nuevamente aquí el foco de desgarro. Aquí una calcificación en este nivel y el tendón con una pérdida de su patrón característico. Cuando yo hago una infiltración al tendón del supraespinoso, lo hago generalmente, puedo hacerlo intratendón, es decir, me voy directamente al foco de desgarro, o puedo irme directamente al espacio de la bursa. Ambas opciones son válidas y eso va a depender mucho de la experiencia y la comodidad de cada uno de ustedes cuando haga el procedimiento. Pero en ambas opciones, miren, siempre trato
siempre de no perder la punta de la aguja. Aquí he hecho un mix, estoy colocando un poco al zona al foco de desgarro y posteriormente retiro la aguja parcialmente y redirecciono y me voy hacia la bursa. Recordar que un tendón, cuando se encuentra el signo de cartílago desnudo, no siempre significa que ha habido un foco de desgarro. Muchas veces también puede ser un proceso inflamatorio o de edema o engrosamiento del tendón en un proceso de tendinosis. Y si yo encuentro un derrame intraarticular en el hombro y a su vez encuentro una efusión, por ejemplo, peritendínea, siempre buscar los desgarros porque van a ser, hay una muy alta probabilidad de que exista uno. Finalmente, para ver lo que es la cara posterior, la importancia de esta es porque a este nivel hacemos lo que es una infiltración intraarticular de hombro por abordaje posterior. Siempre lo que vamos a hacer es posicionar al paciente, es decir, vamos a llevar la palma de la mano hacia el hombro contralateral y de esa manera vamos a buscar en esta posición, en una posición transversal ligeramente oblicua ascendente para buscar estas corticales. La cortical semiconvexa del húmero y la cortical este caso de la escápula o de la glena. Y de esa manera, entre ambas estructuras vamos a ver un triángulo o una base invertida hiperecoico que viene a ser lo que sería el labrum posterior. Más superficial, como les decía, el deltoides, más abajo el infraespinoso, podemos ver su tendón, que comparado con el redondo menor, este suele ser más grueso. Lo corroboramos en un eje largo y miren, este es como un hermano mayor y este es como un hermano menor. Incluso, este redondo menor tiene una forma más ovalada y este de aquí predomina característicamente ese tendón grueso. Es decir, cuando yo hago una infiltración intraarticular de hombro, mi aguja puede aparecer por aquí o va a aparecer por acá, eso va a depender de la comodidad o de su mano más hábil y el objetivo siempre va a ser llegar a este nivel, siempre teniendo cuidado de no atravesar el agua. Uno de los procedimientos que ayuda muchísimo a disminuir la sensibilidad y tolerar un procedimiento mucho mejor es el bloqueo del nervio supraescapular, que tiene fibras sensitivas y motoras, pero sobre todo nuestra finalidad es hacer una desensibilización y generalmente abarca o compromete el 80% de lo que sería la sensibilidad a nivel del hombro. El otro 20% se va a complementar con lo que es el axilar y en un pequeño porcentaje mínimo las ramas del pectoral lateral. Para nosotros poder buscar el nervio supraescapular debemos palpar la espina de la escápula. Y sobre esto colocamos el transductor hacia arriba, inclinado hacia abajo, y de esa manera vamos a visualizar esta cortical, que viene a ser este valle, la escotadora de la escápula. Entre ambas estructuras voy a ver el trapecio superior y el supraespinoso. Y al lado del nervio generalmente hay una arteria, que a veces es difícil encontrarla con Doppler por la profundidad en la que estamos, que generalmente suele ser como 4 centímetros. El abordaje siempre es de medial hacia lateral para evitar chocar con la cortical ósea a este nivel y la aguja se va a visualizar de esta manera. Vean aquí, yo les mencionaba en la primera clase que mientras más se incline la aguja va a ser más difícil verla. Y de esa manera, aquí estoy viéndola todavía, la punta de la aguja, estoy aquí en trapecio superior, supraespinoso, escotadura escapular, arteria y nervio supraescapular. Una vez que llegue lo más cercano posible, voy a empezar a colocar el líquido y se va a formar aquí un espacio anecoico. El procedimiento se puede hacer con anestésico local, diluido con cloruro, o también se puede hacer con destroza al 5%. Y también se puede agregar o no el corticoide, eso queda a criterio de cada uno. Y aquí estamos viendo un ganglión que está a nivel de la escotadura, está comprimiendo el nervio supraescapular y está generando una atrofia de la musculatura que inerva el nervio supraescapular, que viene a ser el supraespinoso, infraespinoso. Y vean la diferencia entre el lado sano y el lado patológico. Y en este caso, este ganglión hay que tratar de aspirarlo. Al ser un ganglión, el contenido generalmente es espeso, es decir, debemos ingresar con una aguja de calibre grueso. Si hay dificultades para aspirar, podemos diluirlo con anestésico local y cloruro para tratar de hacer una especie de lavado de ese ganglión y poder romperlo.
Y finalmente, el otro 20, el que se complementa en un 20% el nervio axilar. Para esto es importante ubicar a los que yo generalmente conozco como los hermanos, el infraespinoso y el redondo menor. Muchas veces es difícil distinguir las paredes o diferenciar cuándo termina uno y cuándo inicia otro, pero los tendones ayudan muchísimo. Me voy a colocar en un eje longitudinal y me voy a desplazar hacia la cortical del húmero sin perder el redondo menor. Una vez que ya estoy viendo muy bien el redondo menor, más músculo, voy a descender sin perderlo y finalmente cuando termine el redondo menor va a aparecer lo que sería el nervio axilar. Y de esa manera mi procedimiento si va únicamente de proximal a distal en esta posición como están viendo aquí y la aguja va a aparecer de esta manera. Y finalmente los lipomas que pueden ser isoecoicos, hipoecoicos y generalmente, y es más fácil verlo cuando son hiperecoicos, pueden ser subcutáneos o pueden ser intramusculares. Aquí, por ejemplo, estoy viendo uno que tiene una forma muy similar al músculo, pero lo que me llama la atención es la disposición que ha tomado de bordes definidos. No hay una actividad Doppler en esta estructura y a la evaluación clínica era muy sugerente de un lipoma. Y eso sería todo por la clase de hoy. Aquí les comparto algunas referencias o en este caso libros virtuales de anatomía y de bloqueos regionales o de nervios que se suelen usar mucho para repasar o para hacer algún procedimiento intervencionista que ayuda muchísimo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.